Paz de Dios, hermanos. Es un gusto saber que gracias a Dios podemos reunirnos una vez más en nuestras iglesias. Es cierto que con muchas restricciones, pero vamos avanzando y esperemos que pronto ya todos podamos estar reunidos juntos, tanto niños, adultos mayores y todos los que ahorita no son permitidos el acceso, pues podamos reingresar todos juntos como iglesia. Por lo pronto, damos gracias a Dios que ya se abrió el templo, que ya tuvimos nuestro primer culto presencial y yo les hago extensa la invitación a que si usted está dentro del rango de las personas que pueden asistir al templo, pues se inscriba para poder asistir a un culto, ya sea a las 10 de la mañana o a las 12 del día, para que podamos congregarnos. Por lo pronto vamos a continuar transmitiendo las escuelas dominicales vía internet para que aquellos hermanos que no pueden asistir al templo de manera presencial, bueno, también tengan una palabra de Dios por parte de la iglesia de Betel. Es cierto, hermanos, que hay muchísimas predicaciones con estos tiempos de pandemia, muchísimas predicaciones en línea, y es bueno verlas, es bueno escudriñarlo todo y retener lo bueno y poder nutrirnos de diferentes hermanos, pero también estamos procurando poderles traer una palabra por parte de la iglesia de Betel. Y bueno, el día de hoy, la escuela dominical que se llevará a cabo en general en la ICR es con base en el temario. Y el día de hoy es un tema muy álgido, muy sensible, porque se habla sobre el suicidio. El día de hoy vamos bueno, voy a compartir mi pantalla para que podamos verla todos juntos y darle seguimiento a esta escuela dominical. Muy bien, empecemos con nuestro texto base, Deuteronomio 30, 19. Y a este título de tema yo decidí ponerle, escoge pues la vida. En lugar de llamarlo como tal el suicidio, decidí llamarlo escoge la vida, porque eso es lo que nos invita Dios. Desde el principio a su pueblo le dijo lo siguiente en Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor ahí en el Sinaí, delante de todo su pueblo, pone delante de ellos dos caminos, el camino de vida y el de muerte, de bendición y maldición. Y como el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios y tiene la capacidad de tomar decisiones, Dios le dice, aquí tienes dos opciones, escoge, pero yo te recomiendo que escojas la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando Dios permite un deceso, es con algo en específico. Vamos a dar seguimiento a esta escuela dominical. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia nos enseña que Dios, el dador de la vida, ha preparado todo para que elijamos disfrutar la vida plena que Él nos ofrece. No tratando de ser un motivador profesional o un motivador emocional. No vaya a confundir esto, sino que, porque dirá, los cristianos sufrimos mucho. Los cristianos padecemos mucho. Los primeros cristianos padecieron hambre, persecución, espada, peligro, desnudez,
En el caso de Pablo, naufragios, azotes, lapidaciones, sufrieron muchísimo. Entonces cualquiera diría, pues realmente disfrutar una vida plena en Dios, en la tierra, no resulta un poco contradictorio. Pero la realidad es que el disfrute de una vida plena en Dios es su presencia, es una amistad con Él, es poder tener una relación genuina con Él. Los hijos de Dios, o como hijos de Dios, podemos acudir a su protección y cuidado. Es cierto, hermano, que en este mundo, y el Señor lo dijo, en este mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y luego dijo otra cosa, en otra ocasión dijo estas cosas os he contado, os he dicho para que ni tengáis paz. El cristiano, sin duda alguna, va a pasar por conflictos, va a pasar por situaciones que lo rebasen, pero como hijos de Dios podemos acudir a Él por su protección y su cuidado. Al pasar estos periodos de adversidad complejos, nuestra salida está en Dios. No debemos buscar la muerte como una solución a nuestros problemas. Es normal y ni siquiera normal, porque el gobierno y las instancias de salud buscan que las personas no se suiciden, buscan la prevención del suicidio. Y cuánto más Dios busca prever que los hombres en general y los hijos de Dios vean como el suicidio como una salida. Como tal, el suicidio es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. Es decir, con la intención, con el deseo de dejar de vivir. Y bueno, hay muchas formas que no vamos a hablar sobre ello, pero se le requiere un valor extraordinario, no solo matar a alguien, sino matarse a sí mismo. Es un valor sobrenatural que yo creo que el enemigo, el diablo, está pues, no sé cómo decirlo, pero orquestando ese acto de muerte. Muchas personas deciden suicidarse porque contemplan en su vida una situación que es imposible de enfrentar. Imposible en muchos aspectos. Por ejemplo, hay algunos ejemplos de razones por las cuales las personas buscan el suicidio, y es una búsqueda de alivio de la vergüenza, ya sea que los humillaron en público o que, no sé, algún trabajador fue humillado en público por parte de sus jefes o lo corrieron de su trabajo. Algunas otras personas sienten culpa por diversas cosas, se echan la culpa de que alguien más sufrió algo por su culpa, buscan aliviar el dolor, una carga o la soledad, la pérdida, el rechazo, tratan de olvidar algún evento desafortunado como una violación, un asalto, un secuestro, o qué sé yo. Hay muchas, quizás, razones que las personas podrían argumentar para poder decir, bueno, esta es la salida por todo esto, ¿no? Sin embargo, en Dios, ninguna razón es suficiente para poder acudir a esa salida. El suicidio es la tercera causa de muerte entre adolescentes. Esto, hermanos, debería llamar nuestra atención. Y algo más sorprendente es la estadística. Se dice que hay 800,000 suicidios al año. Y haciendo un cálculo por ahí, pues en cuántos días tiene el año, cuántas horas, cuántos segundos, se dice que cada 40 segundos hay un suicidio en el mundo. Hermanos, llevamos aproximadamente, no sé cuánto llevamos de grabación, pero
por lo menos han pasado 2 suicidios en el mundo, por lo menos 5 suicidios. Y así conforme avance el tiempo, cada 40 segundos habrá un suicidio, quizá no en México, pero en Estados Unidos, en Inglaterra, en África, en todo el mundo. En México, la adolescencia se considera el grupo más vulnerable por presentar problemas depresivos, ansiedad, abuso de alcohol, consumo de drogas. En la actualidad, de una manera peyorativa, a la juventud y a la adolescencia se les denomina la generación de cristal, porque no toleran básicamente nada, no toleran el rechazo, no toleran el bullying, no toleran muchas otras cosas que los baby boomers, que nuestros padres sí toleraron, o que aún la generación millennial está tolerando o sobrellevó relativamente bien. Ahorita, la generación de cristal está ante estos problemas, ansiedad, depresión, abuso de alcohol y drogas, y cualquiera diría, ¿y cómo no? Les tocó vivir una pandemia, les tocó vivir un encierro de 6 meses y aún no termina. Les tocó ver cómo sus padres pelean en casa porque quizá nunca habían estado tanto tiempo juntos y les toca ver los problemas intrafamiliares, el divorcio, violencia intrafamiliar, vio cómo despidieron a sus padres, están teniendo carencias económicas, o quizá viven en una mansión y lo tienen todo, pero no hay amor ni comunicación entre nadie, y viven metidos en las pantallas y se sienten solos. En promedio, en México se suicidan 18 personas cada día. El día de ayer murieron 18 personas por su propia mano. El día de hoy morirán 18 personas por su propia mano. Hermanos, es alarmante. Es alarmante los números. Y lamentablemente en nuestra propia iglesia hemos tenido algunos casos de familiares, de hermanos que han pasado por este camino y realmente es muy duro. Es muy duro y como humanos no tenemos las palabras correctas para dar el consuelo. Antes de llegar a ese punto, quisiera que habláramos o que viéramos a grosso modo algunos casos de suicidio en la Biblia. La Biblia enseña casos de suicidio y los evidencia no como una solución, sino como algo que no se debió hacer. La Biblia enseña que el suicidio no es la solución a ningún conflicto o dolor. Y aunque muestra algunos ejemplos, no, porque algunas personas podrían decir que todo lo que en la Biblia, que todo lo que está en la Biblia está bien. Y esto, hermanos, quiero que ponga atención. En la Biblia hay adulterio y no por eso está bien. En la Biblia hay fornicación y no por eso está bien. Está allí para evidenciar lo que no se debe hacer. En la Biblia hay suicidio y no es correcto. Por ejemplo, el rey Saúl y su escudero, ante una situación de guerra, estaban perdiendo la guerra, ya habían matado a Jonatán y a varios hijos de Saúl, y como Saúl vio perdida la guerra y los estaban acorralando, le dijo a su escudero, mátame, porque no quiero que me mate un incircunciso. El escudero, por respeto, miedo o confusión, decidió no hacerlo, así que Saúl se arroja sobre su propia espada y muere. El escudero, al verlo, lo imita y se suicida. Un momento de desesperación. Y optaron por el suicidio. En el caso de Ahitofel, un consejero del rey Saúl, les dice, hagamos esto. Cuando leí la historia se me figuró algo como si lo pudiéramos comparar a estos días actuales a un hombre de negocios que propone algo y lo que propone ante sus jefes o ante los inversionistas se viene abajo ante el proyecto de alguien más. Ahitofel aconseja al rey, pero uno más aconseja otra cosa y le hacen caso al otro y Ahitofel se decepciona, se deprime quizá y dice la Biblia que fue a su casa,
puso todo en orden y se colgó por decepción, por depresión, porque no toleró el rechazo quizá. Y en el caso de Judas, todos conocemos este personaje que traicionó al Señor Jesús, y cualquiera diría, ¿cómo tolerar el dolor de haber traicionado al Hijo de Dios? Y tenemos dos ejemplos que hicieron algo muy similar. Bueno, no solo dos, tenemos 12 discípulos que traicionaron o que abandonaron al Señor Jesús. O sea, Judas Iscariote se le tacha como el traidor, como que él era el malo de los 12. Pero en realidad los 12 fueron cobardes. No, los 12 no lo vendieron, pero los 12 lo abandonaron. Incluso Pedro lo negó 3 veces. Y la Biblia dice que empezó a hablar con maldiciones para que los que estaban alrededor de él no supieran que hablaba como Jesús. Pero en el caso de Judas, lamentablemente, fue a una iglesia a buscar el perdón en lugar de ir hacia quien les puede dar perdón. En lugar de ir con los fariseos, debió haber ido hacia la cruz. Yo creo que si se nos permite poder imaginar o inferir cosas, a mí me parece que si Judas, en lugar de ir a la sinagoga o al templo, hubiera ido hacia la cruz, el Señor lo hubiera perdonado. Y no porque me caiga bien Judas, sino porque el carácter de Dios es misericordioso para todo aquel que está dispuesto a arrepentirse. Y estos son ejemplos de personas que sucumbieron ante la desesperación o decepción y que los llevó a tomar esa decisión tan radical. Sin embargo, ninguna razón es válida ante Dios, quien es el único que determina el número de nuestros días. Y para el caso de las personas que lamentablemente tuvieron un evento como este, yo les decía, como seres humanos no tenemos las palabras correctas. Sin embargo, la Biblia, en Mateo capítulo 5, verso 4, bueno, ahí tenemos 3 citas, pero Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La Biblia o el Señor Jesús dijo estas bienaventuranzas para que todo aquel que sintiera dolor, pesar o realizara diferentes actividades supiera que hay algunas que son recompensadas por Dios, y entre ellas el llanto es recompensado por Dios con el consuelo. El consuelo significa alentar, aliviar, dar expresiones de ánimo, amor y misericordia. Y esto, hermanos, es indispensable para dar consuelo. La misericordia es indispensable. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la empatía. Tiene que ver con ponernos en los zapatos del que está sufriendo. No juzgarlo desde nuestra perspectiva, porque nosotros somos diferentes a todos. Pero aquella persona que está sufriendo, debemos de ser, ponernos en sus zapatos y decirle, el Señor te consolará. Nosotros realmente no tenemos las palabras. En 2 de Corintios 1, 3 al 4, el apóstol Pablo le escribe a los corintios y le dice que él se entristece y con lágrimas escribe sus cartas, pero se entristece y entristece a los demás para que reciban consuelo. Parece algo contradictorio, pero ese es quizá lo maravilloso de Dios, que luego dice o hace muchas paradojas. Entre ellas es el que halle su vida la perderá y el que pierda su vida la hallará. Eso parece contradictorio, pero no es así. El llanto pareciera o hiciera parecer a las personas débiles, pero no es así. Dios
creó el llanto. Y tenemos unos ejemplos en la Biblia de personas que lloraron. Juan 11:33 muestra una depresión general, una tristeza general por la muerte de Lázaro. Y entre ellos estaba el Señor Jesús, quien era amigo de Lázaro. Y el verso 34 dice que Jesús llora. Si llorar fuera malo, si llorar fuera para los débiles, me parece que el Señor Jesús no hubiera llorado, porque estaría enseñando algo incorrecto, si fuera malo el llanto, pero no es así. Incluso en el Getsemaní, el Señor Jesús llora, y ahí tiene un momento bien complicado. Pero, hermanos, si fuera malo el poder expresar la tristeza a través de las lágrimas, el Señor no lo hubiera hecho, pero lo hizo. Así que, si usted pasó por un momento como este, o está pasando por algo similar, hace poco nos enteramos del fallecimiento de la hermana Meche, de otras personas que han fallecido, que han sido cercanas a nosotros o que han sido conocidos por nosotros, y llega el llanto. Es normal. Y sepa que en Mateo 5:4 es una bienaventuranza, pero también una promesa. Si usted llora y lleva ese llanto ante las plantas de Dios, usted recibirá consolación, no por parte nuestra, sino de parte de Dios. Y algo que también es importante es que no solo Dios da el consuelo, sino como iglesia debemos estar capacitados para dar las palabras correctas hacia los que están padeciendo algo como esto, una pérdida, ya sea por suicidio o por una muerte por enfermedad o un asalto o una pérdida en general. Debemos de estar capacitados para dar consolación. ¿Cómo podríamos nosotros dar consuelo? Y aquí voy a poner 4 textos que hablan sobre la consolación de Dios. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Nuestro Padre amoroso atiende las necesidades de quienes están pasando por una situación como esta. Dios comprende la aflicción por completo, y esto, hermanos, es maravilloso. Dice Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comprendernos. Hebreos dice, tenemos un sumo sacerdote que nos entiende en todo. Comprende nuestro dolor, nuestra alegría, nuestra preocupación, comprende absolutamente todo, porque el sumo sacerdote, el Señor Jesús, fue humano y experimentó absolutamente todos los sentimientos. Usted se preguntará, ¿también experimentó la depresión, la tristeza? Y sí, ahorita lo vamos a ver. Pero sepa, hermano, que si usted en su corazón se siente contristado, se siente quebrantado, dice la Biblia que cercano está Jehová a usted. Pareciera que no, y más en estos días grises y nublados y lluviosos, parecía que hasta el día está triste. Pero allí también Dios está. Y déjeme contarle una anécdota bastante rápido. Un varón que pierde a su hija en un accidente, y me parece que a su esposa también. Se queda viudo y sin hija. Entonces lo invitan a un retiro espiritual y él no tiene el ánimo, es más, tiene problemas con Dios y acusa a Dios y le dice, es que tú lo hiciste, tú permitiste que mi hija y mi esposa murieran y no debió de haber sido así. Y culpaba a Dios. Y en el retiro espiritual, en el campamento, el pastor, prácticamente todo ese campamento, él se la pasó enojado hasta atrás, con el brazo cruzado y sin recibir nada. Hasta que un día en el campamento el pastor les dijo,
vamos a hacer una actividad y vamos a salir todos, se van a dispersar de manera individual y van a meterse en la naturaleza para poder buscar ahí a Dios, para que puedan ver a Dios. Entonces, él dijo, yo lo que menos quiero es encontrarme a Dios porque le diría muchísimas cosas. Así que él decidió quedarse parado en el asfalto en el que estaba y con la mirada clavada en el piso, ahí permaneció durante mucho rato. Él lo que menos quería era ver naturaleza, él no quería buscar a Dios, él estaba enojado. Y lo más maravilloso es que después de un tiempo el pastor se acerca y le pregunta su experiencia y aquel hombre, un poco transformado, le dice, yo estaba enojado con Dios y no quería buscarlo y no quería ver naturaleza y clavé mis ojos en el asfalto, pero allí, en las grietas del asfalto, vi cómo había crecido un poco de hierba. En otras palabras, él desvió su mirada a quizá lo imposible para no buscar a Dios en la naturaleza, y él dice, pero Dios me encontró a mí. A través de esas plantitas que crecían en las grietas del asfalto, comprendió que Dios estaba cerca. Y esto, hermanos, se los comparto porque aparentemente en los momentos de quebrantamiento Dios está lejos, pero la realidad es que no. Está cerca. Este salmo lo afirma y es verdad. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Así que si usted se siente triste y cree que Dios no lo escucha o que está lejos de usted, recuerde, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Otro pasaje dice que nos ayuda a cambiar un poco nuestra actitud de sufrimiento y de queja y de enojo, está en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 al 11, que dice lo siguiente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este texto nos ayuda a entender, como el siguiente, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es incomprensible que perdamos a nuestro papá en una edad temprana, o que perdamos a nuestro hijo, a nuestro abuelo, que perdamos a un ser querido de una manera tan trágica como un suicidio, y es incomprensible. Pero si usted ama a Dios, debe saber que esa situación es para fortalecer su fe, para depender más de Dios. Porque a veces cuando nos va bien, nos olvidamos de Dios. Y no con esto digo que Dios utiliza las pruebas y siempre nos va a tener bajo prueba para poder estar cerca de Él. No. A veces Dios bendice y prospera. Por ejemplo, a Salomón nunca le mandó una guerra. Salomón nunca tuvo que sostener una espada. Y allí en la riqueza y en la prosperidad, Salomón se olvidó de Dios. En cambio, David, que estuvo prácticamente toda su vida corriendo, compuso muchos salmos. Sí pecó y falló, pero como conocía a Dios, se pudo arrepentir y fue restablecido. Por último, el último pasaje de consuelo, de consolación, es que debemos saber esto. Y esto, hermanos, es fascinante. Dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte,
ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Veía de un pastor un acto o un ademán que me fascinó, me cambió la perspectiva por completo de este texto. Porque entendemos que es enjugar, que es quitar las lágrimas, secar las lágrimas. Y nosotros lo hemos hecho con nuestros hijos, con nuestros sobrinos. Pero que Dios, cuando lleguemos al cielo y vea nuestras lágrimas en nuestros ojos, lo que hará va a ser como un padre, un hijo, con su dedo quizá, quitar la lágrima de nuestra mejilla y la enjugará. Es maravilloso, hermanos. Son momentos difíciles para ciertas personas, pero sepa esto, oiga esto, Dios enjugará toda lágrima. Y de hecho sus lágrimas, dice otro pasaje, las tiene en una especie de jarrita, no recuerdo el nombre que dice la Biblia, pero Él las tiene, las guarda y las enjugará. Nosotros, hermanos, somos responsables de nuestra vida, mas no somos dueños de ella. El Señor nos invita, nos exhorta a que elijamos la vida y que busquemos su paz. Ya leímos Deuteronomio 30, 19 al 20, que es cuando Dios le pone enfrente de su pueblo la decisión, decide la vida o la muerte. Yo te aconsejo que decidas por la vida. Pero también Filipenses 4:7 nos da una palabra de aliento. Dice la palabra, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esta semana leía algo interesante que se llamaba lo malo de rumiar, o algo así. O las desventajas de rumiar. Rumiar significa masticar 2 veces. Y las vacas lo hacen, comen y luego regresan a la comida y lo vuelven a masticar y se lo vuelven a tragar. Y esta infografía estaba muy interesante porque aplicaba ese término de rumiar a ciertos eventos que pasan, que son malos, que nos producen tristeza, que nos producen estrés o depresión, y lo pensamos y lo pensamos y lo repensamos, ¿no? Y daña nuestra mente. Y a través de esos pensamientos continuos, nuestros sentimientos se van degradando y vamos entrando a un momento de depresión. Pero Filipenses 4:7 dice, guardará la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. No podríamos comprender que alguien que acaba de pasar por un suicidio en casa o por una muerte en casa pueda tener paz. Pero eso es justo lo que da Dios, algo que sobrepasa el entendimiento y guarda el pensamiento y los sentimientos de nosotros. Así es el consuelo de Dios. Como hijos de Dios tenemos las herramientas para enfrentar estos grandes problemas en la vida, aún de aquellos en los que no tenemos control. Y decirlo de este lado, cuando gracias a Dios no hemos pasado por algo similar, ni una pérdida tan cercana, pareciera fácil. Y es fácil decirlo cuando no estamos en esa situación. Pero justamente, hermanos, ahorita vamos a ver cómo prevenir estos sentimientos de depresión, que aparentemente también son fáciles, pero no lo son. Debemos depender de Dios. Solos no vamos a poder. Veamos rápidamente un par de errores. Y uno muy general, es la falta de empatía, esperando que todos reaccionemos igual.
Hay algunos casos en los que no es que no sientan dolor, es que sí lo sienten, pero lo asimilan más rápido y ellos dicen, ay, dejen de sufrir por esto o por aquello. Y no tenemos la empatía de poder sentir lo que el de enfrente siente. Romanos 12:15 dice, lloren con los que lloran. Antes dice, alégrense con los que se alegran, gócense con los que se gozan. Y eso es fácil gozarse con los que se gozan. Pero ponerse en los pies del otro y sentir el dolor del otro no es fácil. Pero tenemos que tener esa empatía. Me parece que el Señor Jesús es el mejor ejemplo de empatía porque un pasaje que me encanta de los evangelios es cuando él entra a una ciudad, va entrando a una ciudad y ve salir una comitiva de personas que van cargando un féretro. Y él, como es omnisciente, sabe que es el único hijo de la viuda de Naín. Y mira cómo llora esta mujer. ¿Cómo no? Perdió al esposo y ahora ha perdido al hijo y está prácticamente sola. Y dice la Biblia, el Evangelio, que viendo a la viuda de Naín, viendo a la mujer, se compadeció de ella. En otras palabras, se puso en sus zapatos quizá y sintió el dolor, hizo suyo el dolor de la pérdida del hijo de aquella mujer y maravillosamente toca el féretro y el hijo se levanta, es resucitado y le llena de alegría el corazón de esta mujer. Eso es lo que tenemos que hacer, llorar con los que lloran, ponernos en los zapatos de enfrente y no juzgarlos porque ya pasaron un mes en la tristeza. Hermanos, nosotros lo asimilamos diferente. O usted, que es más fuerte, dele fortaleza, no diciéndole ya, deja de sufrir por esto o aquello, sino póngase en sus zapatos. Otro error es que los cristianos, dicen muchos, los cristianos no sufren ni se deprimen. Los cristianos son hijos de Dios y son alegres y siempre somos gozosos. Y si estás triste, estás en pecado, y si estás triste, ponte a orar, porque la Biblia dice, estás alegre, canta alabanzas, estás triste, haz oración, y si sigues triste, te falta oración. Y eso es lo que decimos, ¿no? Utilizando también la Biblia. Pero es un error. La Biblia en 1 de Pedro 5, 8 al 9 dice que sabemos o debemos saber que nuestros sufrimientos se están cumpliendo también en nuestros hermanos en todo el mundo. Pero algo increíble es que un cristiano sí puede sufrir, puede entristecerse y hasta deprimirse. Sin embargo, esto cambia entre los cristianos y los que no lo son, entre los que confían en Dios y los que no. ¿Se pueden deprimir? Sí, pero Dios les dará el consuelo necesario. Ahí tenemos 4 ejemplos, y hay muchos más. Elías se deprime. Después de pedirle a Dios que descienda fuego del cielo, entra en una depresión de desear la muerte. Y pareciera una locura. Y decir, ¿cómo un siervo de Dios se va a deprimir? ¿Cómo un pastor, como un instructor se va a deprimir? Se acaba de dar una escuela dominical, se acaba de predicar, se acaba de hacer una campaña. ¿Cómo se va a deprimir? Está en pecado. La realidad es que no. Es que somos humanos y tenemos sentimientos. Elías se deprimió, pero estuvo Dios junto a él. Y le permitió estar triste un rato. Cuando va a su encuentro y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y le explica Elías su situación, le dice, bueno, come, bebe y descansa. Lo vuelve a despertar y le dice, come, bebe y descansa. Dios le dio el consuelo a Elías. A Pedro también se deprime porque dice que cuando negó al Señor, lloró amargamente. Pero días después, el Señor resucitado le da el consuelo y la reconciliación. Noemí, la suegra de Ruth,
Se deprimió tanto que decidió cambiarse el nombre y dijo, ya no soy más Noemí, sino Mara, que significa amargada, triste, deprimida. Y el mismo Señor Jesús, allí vemos una imagen del huerto del Getsemaní. Allí con sus discípulos, acababa de tomar la Pascua, acababa de hacer el nuevo pacto, acababa de impartir la cena del Señor, y cualquiera diría, cualquier siervo de Dios que acaba de impartir la cena del Señor no se puede entristecer. Y le dice a sus discípulos, estoy muy triste hasta la muerte. ¿Estaba en pecado? No, era humano y sufrió como nosotros y padeció como nosotros, pero algo maravilloso es que en todos esos casos de depresión en la Biblia, Dios estuvo allí. Estuvo con Pedro, estuvo con Elías, con Noemí, a través de vos la redime. El Señor Jesús, su Padre, lo fortaleció y envió ángeles para que lo fortalecieran. ¿Cómo se puede prevenir el suicidio? Lo más importante y lo que debemos de hacer siempre es dar a conocer a Dios como Salvador y restaurador de las vidas. Cuidar el corazón, pues de él mana la vida, dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él nace la vida. Debemos identificar tempranamente algún conflicto personal trascendente. Hay veces que suceden cosas que tratamos de ignorar o de olvidar, de hacer a un lado, pero están allí, haciendo una rencilla y echa raíces y crece y luego se vuelve tan grande que nos gobierna. Por eso debemos de ser inteligentes emocionalmente para poder identificar tempranamente si hay un conflicto que nos va a arrastrar a una depresión e incluso a un suicidio. Debemos manifestar interés en escuchar a las personas. A veces no tenemos tiempo o nos desesperamos, pero debemos de hacernos un tiempo para poder escuchar sin devaluar. ¿Qué significa esto? Escuchar sin decir, sigues haciendo esto, sigues padeciendo esto, ya pasó mucho tiempo, ya olvídalo, ya supéralo. No. Escuchar sin devaluar. Debemos observar a la juventud, obviamente sin acoso, sin estar ahí encima de ellos, pidiéndole a Dios sabiduría para poder identificar qué es lo que están pasando. Debe de haber comunicación interfamiliar, no a través de las pantallas, sino charlas realmente verdaderas. Y por supuesto debe de haber una intercesión. Y esta, hermanos, es quizá la más importante. Dice Nehemías, déjenme leerles lo que dice Nehemías 4:14. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías dice, peleen, acuérdense quién es Dios. Él es santo, Él es perdonador, Él es misericordioso, y peleen. ¿Cómo ahora vamos a pelear? A través de la oración, cubriendo a nuestras familias, cubriendo sus mentes, cubriendo sus corazones, sus sentimientos. Hay muchas cosas por las cuales alguien se puede deprimir, pero debemos pedirle a Dios esa cobertura en la vida de esta persona. Veamos la conclusión. El suicidio no es la voluntad de Dios, porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos se arrepientan, sino que se conviertan y vivan. Dios no puso dos caminos para que elijan la muerte. Él, al contrario, si hubiera sido un concurso, lo hubieran tachado de trampa. Hemos visto en la televisión muchos concursos de elige dos puertas, puerta A o puerta B, sin saber qué te espera, ¿no? Y el que organiza el juego no puede dar pistas para que escojan el mejor premio. Pero en este caso no fue así. Dios le puso dos puertas.
la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios le dijo, detrás de la puerta de la vida, escógela, hay vida, y vivirás tú y tu descendencia. Pero si escoges la muerte, tendrás maldición. No engañó al hombre, sino que le dice, elige la vida. Y algo, hermanos, que es interesante, si el gobierno se preocupa por prevenir el suicidio, deberíamos nosotros como iglesia preocuparnos más por prevenirlo, por evitar que pase. Mostremos misericordia y empatía. Prediquemos el amor de Dios y sus promesas. Pidámosle a Dios sabiduría para afrontar estas situaciones y firmeza para no andar por ese camino. Porque no estamos exentos, hermanos. Cualquiera diría, bueno, el suicidio es algo muy fuerte, algo que quizá nunca vaya a pensar por nuestra mente, pasar por nuestra mente. Pero puede ser, hermano, puede pasar. Dios no lo quiera y de verdad, repito estas palabras, pidámosle a Dios sabiduría para enfrentar estas situaciones y firmeza para no andar por ese camino. Y para concluir, hermano, quiero leerles un texto que se leyó en Iglesia Central, está en Ageo 2:4, y algo que me llamó la atención de ese tema, algo que decía la que predicaba era, estas palabras no son de un motivador de la época, estas palabras no son de alguien que cobra para que te haga sentir bien, estas palabras no están dichas o no están dichas como una palmadita en la espalda y un échale ganas. No. Estas palabras, según el mismo profeta, que dice que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Para empezar, no viene de parte de Ageo, no viene de parte de un profeta de Medio Oriente, no viene de parte de un hombre que ya murió, sino viene de parte de Dios. Y no es una palmadita en la espalda para decirle, échale ganas. Escuche esto, dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y esto, hermanos, este texto tampoco viene de parte mía o de parte de Portales. Viene de parte de Dios. Si usted está pasando, el tema es el suicidio. Y particularmente va para ustedes, hermanos, que han pasado por una situación así. Pero también va para los que han tenido un deceso en la familia, ya sea por un accidente, por un asalto o por la pandemia, o por los que están pasando por una situación difícil. Lea Ageo 2:4 en su casa. Y léalo no de parte mía, ni de parte de Ageo, sino de parte de Dios. Yo le invito a que hagamos una oración. Señor bendito, te doy gracias por tu palabra, pero también te doy gracias por el consuelo que nos das por medio de ella. Porque ciertamente como hombres no tenemos las palabras para poder reconfortar los corazones, pero tú sí. Gracias te damos, Señor, porque aunque no te podamos sentir en esos momentos grises, en esos momentos oscuros, confiamos en tu palabra que dice que cercano estás a los quebrantados de corazón. Señor, yo te ruego que tú les brindes consuelo a todas las familias que han pasado y que están pasando por situaciones difíciles, de tristeza, de depresión, de dolor en su corazón. Señor, sostén sus almas. Y como dice Filipenses, como dices tú a través de Filipenses, danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde nuestros corazones y nuestros sentimientos en Cristo Jesús. Señor, da paz, da consuelo, da alivio a los corazones abatidos. Dice aquel salmo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
espera en Dios, pues aún he de alabarle. Señor, esperamos en ti, esperamos tu consuelo, tu paz, y esperamos con ansia que enjugues la lágrima de nuestros ojos. Por amor de ti mismo, en esta hora te rogamos esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, como siempre es un gusto poder estar con ustedes, aunque sea vía virtual, y espero que pronto podamos estar juntos, nos podamos ver las caras y saludarnos, y nos podamos brindar la paz de Dios. Concluimos estos momentos de escuela dominical y recitamos el Salmo del Buen Pastor, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortarás mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de tu nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, yo espero que esta escuela dominical haya sido pues de provecho para nuestra vida. Y si usted sabe que está pasando, que alguien de su familia está pasando por esto, comparta esta escuela dominical. Bueno, Dios les bendiga, que tengan la paz de Dios.